el anime por excelencia, Hunter x Hunter. Hay algo que sabe hacer muy bien y esto son los villanos. Los antagonistas en Hunter x Hunter son muy pero muy memorables. Me gusta cómo el autor juega con ciertos estereotipos e incluso con clichés, haciendo que estos villanos, que aparentemente se basan en conceptos simples, son extremadamente complejos. Claro, no todos son así, como por ejemplo Hisoka. Él, el primer villano, se nos presenta en Hunter x Hunter y no lo hacen de una manera bastante audaz, ya que es un personaje extremadamente fuerte para los protagonistas en ese momento. Es alguien a quien Gon nunca podría derrotar, al menos en ese momento. Es el clásico psicópata que es sorprendentemente complejo si te tomas el tiempo de analizar su historia. Hisoka es básicamente un comodín en el sentido de que no necesita un pasado para funcionar. La única cosa que sabemos sobre su pasado es que tiene un apellido que podría haber inventado, pero a ciencia cierta no sabemos si viene de una familia pobre, si es huérfano, si proviene de una familia noble, si fue criado en un circo, etc. Es posible que si en el manga este personaje avanza, veamos el pasado de Hisoka en algún momento, pero creo que no es necesario. La complejidad de Hisoka es evidente cuando explica lo que es un depredador. Literalmente es un tipo que busca personas con potencial y de alguna manera las motiva a fortalecerse para luego matarlas, ya que para él no hay diversión en eliminar a gente débil. La verdadera satisfacción está en ver a alguien crecer, alcanzar el gran potencial y luego liquidarlo. Podríamos hablar también de Lucifer, un personaje muy querido por los fans. Crollo es el típico villano meticuloso, estratega calmado y que siempre parece tener todo bajo control. Además es líder nato. Ejemplos de personajes similares pueden ser Aizen de Bleach, Crocodile de One Piece, quienes comparten características semejantes. Por otro lado tenemos a Meruem, tal vez el más complejo de todos, y el que más se ajusta a un estereotipo clásico de villano de anime. Es un personaje medio alienígena, mega super poderoso, que ve a los humanos supuestamente como basura. Su cuestión no es tanto su nivel de poder absurdo, sino la trayectoria hacia la humanización. A medida que Meruem observa a la humanidad, comprendiendo cómo operan a través de Komugi, empieza a entender el lado bello y frágil, no en un mal sentido, sino que en el sentido positivo, en el sentido sensible de la palabra. Nuestra perseverancia, nuestra devoción, hasta la última sensibilidad, nota estas cosas y le da valor. Y aún más cuando lucha contra Netero. Ve otra cara de la humanidad, la lucha por aquellos que ama y la cara que no debe subestimarse. Este concepto de Meruem se vuelve aún más genial cuando se compara con Gon, que es un chico generalmente bondadoso, amable, buena persona, que se convierte en monstruo debido a su exceso de humanidad, en contraste con Meruem, que se vuelve cada vez más humano, por no saber nada de la humanidad. Pero quería hacer esta pequeña introducción, porque este video no se va a tratar sobre estos villanos, sino para hablar de un personaje en específico, y ese personaje es alguien que apareció literalmente por 8 minutos en toda la obra, a la mitad de un capítulo del manga, y que aún así fue suficiente para ser uno de los personajes más teorizados y discutidos por la comunidad de Hunter x Hunter. Estoy hablando de Jiro, el humano que juró nunca ser humano. Jiro es un personaje que se menciona en el arco de las hormigas quimera y cuyo pasado se revela de manera poco aleatoria en el anime y en el manga. Jiro era un niño que vivía en un campamento de construcción. Antes de saber hablar, ya sabía hacer cemento, construir casas, realizar tareas que solo un albañil podría hacer. Vivía en condiciones extremadamente precarias, al lado del campamento de construcción donde trabajaba junto a su padre, un hombre extremadamente silencioso, un alcohólico que cuando rompía el silencio era solo para decirle a Jiro su lema y mantra, que también adoptó como propio. Durante toda su infancia, nunca molestes a los demás. Después de una jornada exhaustiva de trabajo, Jiro, Jairo y su padre volvían a casa, donde Jairo se sentaba en la cama de arriba del camarote. Una vez allí, no podía moverse a menos que fuera para hacer sus necesidades, y solo podía hacerlo 2 veces, antes de las 9 de la noche. Debido a esto, Jairo comenzó a controlar su vejiga para evitar levantarse. Si la necesidad era urgente, orinaba en botellas de vidrio de cerveza que su padre dejaba en la choza. Cuando Jairo se movía de noche, la madera del camarote crujía. Su padre odiaba ese ruido.
lo que obligó a Jairo a quedarse quieto mientras dormía. Aunque su padre era un tipo problemático y bastante desagradable, Jairo lo idolatraba como un verdadero héroe. Esto se debe a dos razones. La primera era que cuando Jairo tenía 5 años, sufrió una fiebre muy fuerte. Su padre lo cuidó cambiando las toallas, dándole medicina y atendió cuidadosamente. La otra razón era que a pesar de todo, su padre nunca lo había echado de la casa, lo que hacía que Jairo pensara que le importara. Sin embargo, un día, mientras estaba en la construcción, comiendo en una especie de comedor al aire libre, con otro tipo que trabajaba allí, este comenzó a señalarle la relación que tenía con su padre. Le dijo a Jairo que su padre no lo abandonaba, solo porque él traía dinero a casa. De lo contrario, ya lo habría echado hace tiempo. Jairo, enfadado, porque habían tocado su punto más sensible, intentó atacarlo, pero el otro hombre se enfureció a pesar de que Jairo podría ponerle una mano encima. Es importante notar que en todo este flashback la estética del entorno en blanco y negro con Jairo siempre representado como una silueta negra, alguien que no encaja en ese lugar, alguien diferente de todo lo que lo rodea. El hombre comenzó a golpear a Jairo y en medio de la pelea le lanzó una revelación. Cuando Jairo estaba enfermo, no era su padre quien lo cuidaba, sino un vecino, quien había discutido varias veces con el padre de Jairo por no hacerse cargo de su propio hijo. El vecino le gritó: «¿Por qué no cuidas a tu hijo, maldito? ¿No te importa si muere?». El padre de Jairo simplemente respondió: «No, no me importa». Jairo, sin querer creerlo, miró hacia adelante y vio a su padre observando toda la escena de él siendo golpeado en público, y simplemente desvió la mirada como si no fuera nada. En ese momento Jairo comprendió que las dos razones por las cuales idolatraba a su padre eran mentira. Su padre no lo echaba de casa porque Jairo traía dinero, pero si se fuera, tendría más espacio en la choza, en lo cual sería beneficioso de todas formas. El vecino había cuidado de él durante la fiebre y su padre realmente no se preocupaba por él. Jairo sintió que había perdido el propósito de vivir, pensando que el universo no se interesaba por él. Aquel lema que su padre siempre repetía: «Nunca molestes a los demás», era simplemente para el beneficio de su padre, quien no quería lidiar con problemas por culpa de Jairo. En realidad, «nunca molestes a los demás» significaba «nunca molestes a tu padre». Entonces Jairo decidió que podría seguir siendo humano. Si ser humano era eso, él no quería hacerlo. Fue en ese momento que, entre comillas, despertó y eventualmente tomó un martillo y mató a su propio padre, viendo su vida llenarse de color y encontrando finalmente un nuevo propósito. Después de eso, Jairo continuó su vida como criminal. A los 21 años fundó la NGL. ¿Y qué es la NGL? La NGL es un territorio en el mundo de Hunter x Hunter, básicamente una tierra naturalista, donde no se permite la tecnología y la ropa que se lleva debe estar hecha a mano con materiales naturales, nada sintético. Puede entrar en la NGL y la gente vive allí en pequeños pueblos, con cultivos autosuficientes, en un estilo de vida bastante retrógrado. 9 años después de la fundación, esta se convirtió en una nación reconocida y Jairo se proclamó el rey y líder. Toda esta fachada de la NGL era el plan de Jairo para hacer que la región pereciera inofensivamente al resto del mundo. Porque ¿quién temería a una región que no tiene ningún armamento y es contraria a la tecnología? Sin embargo, Jairo utilizaba esta cortina para establecer fábricas y cultivos relacionados con tráfico de armas y drogas. El rey de la NGL se convirtió en un capo del inframundo de la NGL. En el arco de las primeras quimeras, estas tienen su base en la NGL y eventualmente llegan a la fábrica de Jairo, matando a todos, incluido a sus secuaces y al propio Jairo. Entonces, ¿por qué hacer un video sobre este personaje que aparentemente murió a manos de las hormigas quimeras? Es importante entender, las hormigas quimeras nacen de la reina hormiga, que se reproducen comiendo en un proceso llamado fagogenesia. Todo lo que se consume se convierte en parte del bebé que está gestando. Es decir, si come un cangrejo, la hormiga quimera que nazca tendrá características de un cangrejo. Cuando comienza a comer y a cazar humanos, las hormigas quimeras humanoides también emergen. Estas hormigas quimeras humanoides tienen una peculiaridad: conservan fragmentos de la memoria
y algo de la personalidad de las vidas pasadas. Por ejemplo, la primera quimera humanoide, que es el personaje de Colt. Colt no recuerda su vida pasada, ni nada de eso, pero cuando regresa al pueblo donde vivía como humano, ve a una mujer y parece insinuar que la reconoce, como su madre de vida anterior. A pesar de esto, la ignora y se va, como si instintivamente supiera que no debía involucrarse con ella. Toda la historia de Jairo se narra porque de ante todos los soldados quimeras humanoides, solo uno logró resistir el llamado y las órdenes de la reina hormiga. Si la reina te da la vida y te convoca, normalmente acudirás, pero Jairo tenía una voluntad y un deseo tan fuerte que ni siquiera eso pudo retenerlo. Ahora, tras morir como humano, ha renacido como una quimera y mantiene todas sus memorias y personalidad. Demuestra un intelecto enorme al darse cuenta que ha perdido todo y que ahora debe comenzar de nuevo un gran proyecto. Finalmente Jairo ha logrado lo que quería. Ya no es humano y es considerablemente más fuerte, lo que lo hace tan teorizado y mencionado, y es esa promesa final que él y Gon se encontrarán algún día. Aunque estuvieron en la misma ciudad, no se encontraron, por lo que se espera que ese encuentro suceda en el futuro. Muchos en la comunidad teorizan que él podría ser la quimera camaleón, aunque a pesar de las similitudes en la ropa, no ven cómo podría ser. Sin embargo, Jairo es un personaje que ha sido prometido para regresar hace mucho tiempo y es considerado un villano fantástico. La construcción de Jairo como villano es única, ya que no interactúa directamente con personajes principales como Gon. En cambio, su historia se revela a través de flashbacks, creando una leyenda en la mente del público ante un posible encuentro con los protagonistas. Para Jairo, toda la humanidad es como su padre y las personas que lo rodeaban, en ese entorno opresivo de construcción. A pesar de esto, tuvo amigos y reconoció la bondad de un vecino que lo cuidó, lo que lo convierte en un personaje complejo con muchas capas. Este personaje ya ha alcanzado sus objetivos al abandonar su humanidad. Es considerado poético y trágico. Su futuro y su posible encuentro con Gon generan gran anticipación. La historia de Jairo intriga sobre qué tipo de relación podría tener con Gon y bajo qué circunstancias podría encontrarse. Bueno, si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Puedes ayudarme con un like y un me gusta. Y bueno, nos encontramos en la próxima. Hasta luego, chao.